Hola Gabriela, es un gusto tenerte aquí en Lund y haber tenido este panel, este taller en el que pudimos tener participación de personas tanto de ciencias sociales, ciencias naturales, personas de la sociedad civil, en la que pudiste presentar tu investigación y bueno, estos espacios son muy ricos en términos de diálogo, en términos de intercambiar experiencias. En el contexto específicamente de conflictos socioambientales, ¿cómo crees que evidencia científica, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, puede ser presentada a las Cortes de manera que realmente influya en las decisiones judiciales? En el contexto de proyectos de investigación se habla mucho de esta ciencia política, el interfase, pero no se habla suficiente en términos de cómo la ciencia realmente se puede presentar de una manera en que las juezas, los jueces pueden entenderla y realmente que sus sentencias estén basadas en esta evidencia. Entonces, si nos podrías compartir tu experiencia en este tema y algún ejemplo. Sí, gracias, Claudia. Bueno, pues muy contenta de estar aquí. Pues la pregunta concreta es fundamental pensar que en el caso de los conflictos socioambientales que hoy en día se judicializan, en efecto, el tema de la prueba científica se vuelve importante y clave, ¿no? Y creo que también hay que distinguir entre qué tipo de conflicto socioambiental se está discutiendo. Hoy presenté el caso de una muerte masiva de abejas en una región que está experimentando una transformación agroecológica fuerte y en donde un modelo productivo agroindustrial se está imponiendo y lo que implica en términos de mayor aplicación de pesticidas que están afectando a la apicultura local. Entonces, el caso que presenté, que es exitoso porque la prueba científica fue tomada en cuenta por el juez, que generó una sentencia considerando que en efecto se había demostrado que la aplicación, en este caso de un pesticida que es el fipronil, había afectado los apiarios de un conjunto de apicultores que eran además indígenas mayas en esta región. En este caso, que fue exitoso, el éxito tiene que ver con este acompañamiento que se hizo desde la academia, desde ecólogos, que con los apicultores afectados fueron a recolectar las muestras tanto de las abejas que habían sido afectadas para mandarlas a un laboratorio que realizó la prueba, pero también monitoreando en qué lugares, haciendo un análisis de vientos, ubicando claramente la posible fuente de contaminación, que es bastante contundente, y haciendo un reporte sistemático de estas afectaciones que se entregó a un juez. Este caso es exitoso, pero quiero decir que no siempre sucede así. Hay muchos casos que han llegado en México con este enfoque ambiental, de justicia ambiental, en donde los jueces no reconocen estas pruebas generadas por las comunidades en vínculo con científicos como las pruebas idóneas. Sobre esto todavía hay como una gran discusión, pero creo que un aspecto que es fundamental de tomarse en cuenta es que sí tiene que haber una colaboración directa entre los científicos y las personas que están siendo afectadas y que están generando, digamos, la demanda. En este caso es una demanda de amparo contra la autoridad competente que no está regulando y justamente no está generando el monitoreo adecuado para establecer si hay problemas con la aplicación de los pesticidas. Sí, pues muy relevante esta colaboración que dices en términos de traer diferentes sistemas de conocimiento en diálogo y presentar esto a la juez o al juez de manera que realmente tenga lo que está pasando en la práctica, no solo en términos de interpretar el derecho en los libros, sino realmente cómo el derecho está siendo vivido, cómo el derecho está en acción. Y en ese sentido y en el marco de esta acceso a la justicia ambiental, que tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que se llama, que ahora acaba de tener su conferencia de las partes. Entonces, cuando lo vemos en un caso concreto, ¿cómo ves el punto de la carga de la prueba? En los casos que ustedes han llevado, ¿qué retos, desafíos han enfrentado en este contexto? Sí, pues insisto, en los casos que se han llevado que tienen que ver con estas afectaciones provocadas por la introducción de proyectos
que tienen un impacto ambiental, esa carga de la prueba siempre la han tenido las comunidades quejosas. Lo cual es un problema porque esto a veces implica costos económicos grandes. Ellos tienen que establecer peritajes de distinto tipo que son pagados o financiados por las comunidades que ya están siendo afectadas, ¿no?, por este tipo de proyectos. Por ejemplo, en este caso de las abejas, los apicultores tuvieron pérdidas importantes a su economía doméstica porque ellos viven de la apicultura, ¿no? Entonces, encima de eso, tendrían que estar pagando para demostrar, generar una prueba contundente que le resuene al juez. Entonces, en efecto, hay toda una discusión de quién tendría que tener la carga de la prueba. Creo que varía de un caso a otro, pero en el caso que a mí me ha tocado acompañar, que tienen que ver con, por ejemplo, contaminación del agua, la discusión es que esta carga tuvo que ver con las comunidades y que la autoridad competente no estaba haciendo su labor de monitoreo. Y en ese sentido, parte de la demanda tiene que ver con exigir al gobierno, a las autoridades, que hagan su trabajo de monitoreo, no solo en términos de afectaciones, por ejemplo, al agua, a la calidad del suelo, incluso el aire, sino también un monitoreo de tipo de salud, de las afectaciones de salud de las poblaciones que pueden estar siendo afectadas, y sobre lo cual, por ejemplo, en México no hay todavía un antecedente. Sí, cuando estamos también pensando en qué están esperando las comunidades como resultado de estos procesos de llevar un caso a la corte, a veces se piensa que con que haya la compensación económica es suficiente, pero por lo que entiendo, lo que tú presentaste, en estos casos ha ido más allá, de hecho. Entonces, si nos puedes compartir más qué es lo que están esperando específicamente las comunidades con las que tú has estado acompañando. Sí, bueno, los casos, nada más para ponerlo en contexto, tienen que ver justo con una expansión agroindustrial que supone deforestación, aplicación muy fuerte de pesticidas, que tiene entonces impacto, por ejemplo, en el caso de las abejas, muerte de las abejas, de los polinizadores, pero también contaminación del agua. En general, muchos de estos casos en el enfoque del derecho ambiental en México se plantean como en términos de pago económico, ¿no? De que si se establece aquí la afectación, lo que se tiene que pagar es a la persona que perdió, por ejemplo, en este caso los pesticidas. Claro, con el tema del agua es mucho más complejo, pero no solo tiene que ver con generar una mejor monitoreo y quizás una mejor acceso al agua en términos de calidad, sino que lo que se está discutiendo tiene que ver con hacer un cambio en el enfoque de la mirada ambiental, de una mirada que incluya una perspectiva más relacional o más sociosistémica, ¿no? Entonces, el tipo de información o de conocimiento científico que se ha generado y que es un conocimiento científico interdisciplinario, apunta a este carácter relacional de los sistemas o sistémico, ¿no?, del entorno socioecológico. O sea, es como una nueva manera de plantearse que, digamos, no es tan nueva, tiene ya desde los años 80 en una discusión mucho en las disciplinas de la ecología, pero que todavía no permea, a fin de cuentas, el marco legal en México y en otros tantos países. Entonces, esa es, digamos, la aspiración. Sí, y eso lleva a discusiones que también se están llevando a nivel internacional, por ejemplo, en el contexto de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, específicamente su reporte en los valores de la naturaleza, que va más allá de lo económico para plantear este valor intrínseco de la naturaleza o estos valores relacionales, y que finalmente, cuando consideramos estos valores, también nos llevan a pensar qué significa estas transformaciones a la sustentabilidad en la práctica. Y si bien están mencionados por esta Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, verlo en cuestiones concretas nos ayuda a ver también qué caminos se pueden llevar y cuál es el papel en la generación de conocimiento y cómo cada persona, dependiendo de su posicionalidad, tiene una labor distinta y valiosa para entrar a estos procesos. Si como abogadas, nosotros aquí dentro de la clínica,
cómo apoyando estos procesos, nos decías, de estas personas expertas en abejas, desde las ciencias sociales. Entonces realmente esta combinación de conocimientos hace estos procesos de transición y transformación hacia la sustentabilidad en la práctica y cómo todos podemos contribuir a ello. Muchas gracias.